7:49. Foro a tiempo. En el contraste están las respuestas y las ideas de interés general. Amigos, hoy nos acompaña un colega, Gabriel Ventasgal, magíster en Ciencias Políticas, Universidad Hebrea de Jerusalén, magíster en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, becado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Tiene título como publicista en la Escuela de Publicistas de Tel Aviv y también se graduó en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Un gusto tenerte aquí, Gabriel. Bienvenido a Venezuela. Un placer, Eduardo. Mira, yo quiero comenzar, y voy a reconocerlo de esa manera, porque es auténticamente una realidad, algo que afirma hoy la nota de Manuel Tovar en El Nacional, cuando cita una afirmación tuya según la cual Occidente no sabe hablar Islam. De este lado del mundo nos resulta difícil de entender, de seguir lo que pasa de aquel lado en el Medio Oriente. Y todo lo que uno no sabe, ojos que no ven, corazón que no sienten, dice el refrán, ¿no? Tiende a lucir distante y por lo tanto lleva a la indiferencia. ¿Por qué tú afirmas eso? Y entonces, ¿cuál es la fórmula para que aprendamos a entender lo que ocurre en el Medio Oriente? Ante todo, cualquier analista que hable del Medio Oriente y no se especialice en Islam es simplemente un charlatán. Y lo que sucede es que hay muchos analistas que lo que hacen es traducir al latino un conflicto del Medio Oriente que no entienden porque no entienden la naturaleza del Islam. El Islam, en forma resumida, es una religión que tiene 1.600 millones de personas, donde la minoría de ellos son radicales. La minoría. Pero en el Medio Oriente son la amplia mayoría. En la actualidad, el 95% de los atentados terroristas en el mundo son hechos por musulmanes o musulmanes están implicados en eso. Sin embargo, la mayoría es moderada. Occidente debe impulsar a esos moderados. Y no lo hacemos cuando somos políticamente correctos, sino decimos las cosas como son. Ahora, profesor Ventasgal, fíjense, uno cuando escucha el término del Islam, entiende el tema de la religión. Pero se ha hablado de que mucha gente, como usted dice, minoría, sobre todo los extremistas, matan por religión. ¿Por qué se llega a ese punto, además, ¿no? El tema de que religión para muchos significa paz, significa adoración, pero para otros significa la defensa, ultranza de valores o de una posición extremista como tal. Ante todo, las religiones han sido extremos en algún momento de su vida. Lo que pasa es que la religión judía o la religión cristiana han tenido grandes reformas en su historia. La religión musulmana ha tenido una reforma radicalizada después de la Primera Guerra Mundial, y eso es importante tener en cuenta. Ahora, para todo radical islámico, judíos y cristianos son considerados dhimis, son ciudadanos de segunda, y por lo tanto, el que está pasando una mala época, el que esté en peligro en el Medio Oriente, es justamente los cristianos. Los cristianos son los que están siendo asesinados en el Medio Oriente. Aquella persona que piensa que el problema es con Israel, está equivocado. El problema es que en todo aquel en el Medio Oriente que no es musulmán radical, y eso incluye cristianos, judíos y musulmanes moderados. El papel que desempeña Hamas, ¿cómo se puede analizar en el conflicto? Realmente, ¿cuál es el impacto que tienen las acciones, este tipo de procedimientos en los cuales ellos incurren? Con una mezcla religiosa, política, ¿cómo se ve? Es que en el Medio Oriente y en la religión radicalizada no existe diferencia entre temas políticos y religiosos, es toda una unidad. ¿Cómo actúan? Te plantan una mezquita en el medio de tu ciudad, aprovechan que hay gente pobre y necesitada, te dan servicios de educación gratis, medicina gratis, servicios sociales gratis, y luego además educan en grupos pequeños a personas que terminan radicalizándose y haciendo acciones bélicas. Por eso digo, la gran minoría es radical. Y dentro de la minoría, imagínate que se aproxima que entre el 20 y el 30% del Islam son radicales. Piensan como radicales. De ahí surge un 1% que son los que ejecutan acciones bélicas, ya sean 6.000 europeos que van a luchar la guerra santa a Siria, o el Hamas, o Hezbollah, el 1% que haga atentados terroristas. Estamos hablando de por lo menos unas quizás 50 millones de personas que estén dispuestos a sacrificar su vida para matar cristianos o judíos. Amigos, estamos conversando hoy en nuestro foro a tiempo con Gabriel Ventasgal, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Todos estos temas que nos resultan ajenos, distantes, y que tienen una gran importancia desde el punto de vista global, y que están en un momento
crucial en distintos órdenes. Por ejemplo, acaba de ganar Netanyahu, logra clara mayoría para formar gobierno en Israel. ¿Cuál es la perspectiva que se plantea entre Israel y los Estados Unidos, cuando en este momento incluso hay intentos de comunicación entre Estados Unidos e Irán, que es un enemigo de Israel y que está en actividades nucleares? Hay una diferencia sustancial entre la postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del presidente Obama. Y la diferencia es, Israel no puede permitir que Irán se arme con armas nucleares. Obama, por lo visto, ha decidido que hasta que no vea un arma nuclear armada, no va a intervenir, y por otro lado, Obama seguramente cree que los chiitas son menos peligrosos que los sunitas. Hay una diferencia real. Netanyahu dice, si Irán se queda con 6.000 centrifugadoras nucleares, puede enriquecer uranio del 20% al 93.8% y lograr su masa crítica para poder armar su bomba nuclear. Si Irán sigue teniendo entre 75 y 100 cohetes Shiab-3 que pueden portar armas nucleares, entonces es un peligro para toda la humanidad. Y si además mantiene en pie centrales nucleares como Arak, que son centrales netamente militares, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque si Irán tiene bombas nucleares, todos los sunitas que odian a los chiitas también van a buscar bombas nucleares. O sea que Irán va a tener su bomba nuclear. ¿Y cuáles son los países sunitas que odian a Irán? Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Qatar. ¿Te imaginas tu Medio Oriente con 5 o 6 países con bombas nucleares, lo que podría llegar a ser? Y lo segundo, Irán tiene lazos y paga y entrena a grupos terroristas como Hezbollah, que han hecho atentados terroristas en Argentina, por ejemplo. ¿Tú te imaginas a Hezbollah con un arma nuclear? Fíjese, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en campaña tuvo un discurso, luego gana y empieza con otro lenguaje, o mejor dicho, un lenguaje que había reivindicado mucho antes de la campaña. Se habla de la salida para el conflicto como la existencia de 2 estados. ¿Cómo ve usted esa posibilidad en la actualidad? ¿Sería realmente la solución la creación del Estado Palestina, que tanto ha sido abogado por algunas naciones? Sin duda se va a crear un Estado palestino, y yo estoy claramente a favor de la creación de un Estado palestino. Lo que pasa es que para poderse crear un Estado palestino, usted tiene que dar una condición que no se da, y la condición es que los palestinos reconozcan que Israel es el Estado del pueblo judío. ¿Por qué? El elemento religioso. Porque en el Islam radical, el judaísmo es una religión falsa igual que el cristianismo. Israel ocupa tierra santa islámica o Dar el Islam. Israel ocupa también lugares religiosos santos para el Islam o Waqf al Islam. Reconocer la naturaleza judía de Estado de Israel, es decir, desde el punto de vista teológico islámico, que el conflicto se terminó, por eso es la exigencia de Israel. Mahmoud Abbas quizás lo podría aceptar eso, lo podría reconocer. Lo que pasa es que si Mahmoud Abbas hoy en día reconoce a Israel como Estado judío, a Mahmoud Abbas lo matan. Más aún todavía, tú sabes que no ha habido elecciones en la Autoridad Palestina desde el año 2005. Si hay elecciones hoy, pierde Mahmoud Abbas y gana el Hamas. Por eso no hay elecciones, porque justamente va a perder. La posición de Mahmoud Abbas es una posición muy débil, entonces tú firmas con Mahmoud Abbas. ¿Quién te asegura que mañana no limpien y pongan en su reemplazo a alguien del Hamas? Se crea un Estado palestino con una frontera de 800 kilómetros apuntando cohetes en contra de civiles israelíes. Es un gobierno responsable, no lo puede permitir. Por lo tanto, ¿se va a crear un Estado palestino? Sin duda se va a crear. Espero que se cree dentro de poco. Pero todo pasa porque el Islam moderado se imponga y el Islam radical del Hamas baje su poder. Y eso va a pasar en algún momento. Espero que pronto. El papel de Netanyahu luego de este triunfo en este complejo panorama que tú has descrito, ¿cuál puede ser su mejor aporte desde la integración que tiene Israel en el Medio Oriente, en esta complejidad, para evitar una escalada de violencia, en el tono o en el acento del componente nuclear que tú tanto has advertido? 2 funciones fundamentales. Ante todo, impulsar a países moderados que se han moderizado también. Por ejemplo, Arabia Saudita. Por ejemplo, países como Egipto. Son países en donde Israel debe coordinar y ayudar a que se afiancen su poder y que se desarrollen justamente estos países que intentan calmar al Medio Oriente. Eso es lo primero. Y lo segundo, Netanyahu debe ampliar e impulsar el diálogo de paz y hacer un discurso centrado en la paz, no solamente la seguridad. Es importante que todo el mundo entienda que los israelíes están dispuestos a ceder territorios que históricamente los consideran como parte de Israel.
Porque para el judaísmo tradicional, la tierra es menos importante que la vida, ante toda la vida. Si puedo asegurar la paz de mis hijos y de mis nietos a través de ceder territorios, hay que hacerlo. Ese tipo de discurso hay que aumentarlo para que la gente entienda con más fuerza, principalmente nuestros aliados, hasta qué punto nosotros estamos interesados en ceder territorios para conseguir un Estado palestino. ¿En qué punto habría que establecer alguna negociación para que justamente esa política de llegar y de crecer en cuanto a los asentamientos permita que tanto israelíes y palestinos puedan por lo menos bajar el tono del conflicto? Los asentamientos judíos en territorios de Cisjordania están centrados en un 6% de los territorios. No se construyen en otras zonas. ¿Por qué en ese 6%? Porque el acuerdo de paz posible y futuro, que se basa en el plan de Olmert del año 2008, dice que ese 6%, donde están concentrados casi todos los colonos, va a quedar dentro del Estado de Israel. E Israel va a compensar al Estado palestino con otro 6%. Va a haber intercambio de territorios. O sea que Israel construye solamente en ese 6%. Pero otra vez, eso es importante cuando uno piensa que el conflicto es territorial. Pero el conflicto no es territorial, ya se sabe cuál va a ser el conflicto. Una persona que habla todo el tiempo de ocupación, él piensa que el conflicto es territorial, pero él piensa en otro idioma, habla en el idioma de Latinoamérica, en donde los conflictos son por petróleo, por agua, por cosas materiales. El discurso marxista, para entender la historia del Medio Oriente, está trillado y desencajado completamente. En Medio Oriente se habla islam, por eso te decía, aquel analista del Medio Oriente que hable todo el tiempo de forma marxista de un conflicto como el de Medio Oriente es un charlatán. Oye, Gabriel, qué interesante, ¿vale? Te haces entender y es hermoso, es trascendente el enfoque de la valoración de la tierra y de la vida, ¿no? Ahora tú dices, el conflicto no es territorial. Yo quiero que para la próxima parte quede pendiente esta pregunta. Tú dices que Israel está dispuesta a ceder territorio, que están claros en que la tierra es menos importante que la vida. Pero yo quiero que más allá de la conducción que recae en los líderes de estas naciones en el Medio Oriente, me hables del pueblo israelí, cómo sufre, cómo vive, cómo piensa esta situación. Aquí en Venezuela, por ejemplo, en este momento, el Ejecutivo nos llama a todos los venezolanos a firmar, a cerrar filas unánimemente a favor de nuestra identidad patriótica ante la amenaza del imperio que en cualquier momento nos puede atacar o bloquear. Hay un llamado al sentimiento nacionalista. ¿Qué vive el pueblo israelí en ese sentido? ¿Está claro en eso que tú acabas de firmar? El conflicto no es territorial. Regresaremos con Gabriel Ben Tascal. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez de Olivo, acompañado de Saúl Noriega y Son Fidel Luna da Costa, por Unión Radio. Ya estamos de vuelta con Eduardo Rodríguez de Olivo, acompañado de Son Fidel Luna da Costa y Saúl Noriega en A Tiempo, por Unión Radio. Bueno, seguimos, amigos, conversando con Gabriel Ben Tascal en este intento pedagógico por adentrarnos de una manera un poco más consciente en algo que puede influir en nuestras vidas, quizás más de lo que podemos imaginar, aunque ocurra a muy larga distancia. Y estamos en el tema del Medio Oriente, distintos conflictos que allí se están desarrollando. Gabriel Ben Tascal además integra una ONG que precisamente procura esclarecer, explicar al mundo no judío lo que pasa en aquella parte del mundo, ¿no? Yo te dejaba la invitación en la parte anterior a que vayamos ahora a la comprensión del pueblo judío de lo que está pasando, su nivel de consustanciación con el discurso político de sus líderes, pero además el desarrollo de una nación con apenas 8 millones de habitantes. Ese desarrollo, reconocido por el mundo, se ha visto afectado por el asunto bélico, se ha visto perturbado, y cómo el pueblo asume esta realidad. Mira, ante todo, hemos sido bendecidos por no tener absolutamente nada. No tenemos petróleo, no tenemos agua, y eso es una gran bendición. Porque cuando una nación no recibe de Dios absolutamente nada, tiene que buscar la forma de sobrevivir. Entonces somos una potencia mundial en desalinizar agua, somos una potencia mundial en fabricar energía, del sol aunque sea. Y si a eso le sumas una conciencia que hace 2000 años por lo menos que están matando judíos en la historia y en distintos lugares, nuestro espíritu de supervivencia ha hecho que un padre judío
le diga a su hijo, tienes que estudiar mucho para sobrevivir. Y por lo tanto, tienes que crear mucho para sobrevivir. Y es por eso que nos hemos transformado también en una potencia creadora. Un montón de inventos que tú utilizas en la vida diaria son inventos israelíes. Tu posibilidad de poder hablar, por ejemplo, por Skype. El algoritmo que te permite hablar por Skype es un invento israelí. El pendrive, el archivo que te permite poder guardar tu información también es un invento israelí. El Waze que te guía a tu lugar también es un invento israelí. Hay un montón de inventos que son israelíes. La ensalada que tú comes, los tomatitos cherry que comes, también es un invento israelí. Son inventos israelíes, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ser suficientemente creativos para sobrevivir en un mundo en el cual nos es relativamente hostil. La guerra nos ha hecho fuertes, relativamente fuertes, y eso es la ventaja de tener que sufrir. Por otro lado, tú tienes que mantener el balance. Te voy a dar un ejemplo. Mi hijo Eitan, que tiene 8 años, me dijo hace 2 años, yo odio a los árabes. Porque lo escuchó en el colegio. Yo lo senté durante 1 hora y le dije, nosotros no tenemos problemas con los árabes. Nosotros tenemos problemas con terroristas que quieren matarnos, simplemente. Hay que mantener el balance para que tu hijo entienda que salir de una guerra es malo, que a veces no te queda otra alternativa. ¿Por qué? Porque cuando tú educas a tu hijo a la guerra y educas a tu hijo a que el enemigo es un enemigo total, cuando termine el conflicto con nuestros enemigos ahora, el conflicto va a seguir porque tú educaste a tu hijo al ADN de la muerte. De la misma forma que cuando una persona educa a su hijo a suicidarse para matar infieles, cuando el conflicto termina se van a seguir suicidando, porque es parte de la norma. Y eso es grave. Hay que mantener un balance entre educar a tu hijo todo el tiempo obsesivamente a la paz, pero educar a defenderse con honor significa entender que al pueblo judío lo han matado durante 2000 años. Se terminó. Al pueblo judío no lo matan más. El Estado de Israel se va a asegurar que el judío no muera en vano. Muchas personas del mundo no entienden eso. Para ellos siempre matar al judío era lo normal y que no se defiende era lo normal. Ahora se terminó. A mí no me matan más gratis. Hay personas que no lo entienden eso. Ahora, el tema de la influencia de Estados Unidos en el desarrollo de Israel y el momento que están pasando las relaciones en este momento. A principio de mes vimos un discurso del primer ministro Netanyahu en el Congreso estadounidense donde calificaba de malo el acuerdo con Irán. Precisamente está llevando Estados Unidos parte del enriquecimiento de uranio. Este impulso que siempre le ha dado Estados Unidos a Israel está en su peor momento, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, profesor Ventaja. Mira, yo creo que no. Yo creo que hemos pasado momentos realmente de tensiones con la administración norteamericana, pero por otro lado, el 70% de la población de Estados Unidos apoya claramente a Israel. O sea, lo que tenemos es un pacto entre democracias. El hecho de que Obama sea un presidente que no, para muchos israelíes, no entiende bien el Medio Oriente, es un problema. Sino, ¿cómo puedes explicar, por ejemplo, que el apoyo a dictaduras islamistas que han derrocado a gobiernos militares malos, como por ejemplo fue en Egipto? O el hecho de que ahora se habla de que el aliado de la administración Obama sea, por ejemplo, Assad o sea Irán. Algo hay un problema ahí. De todas formas, Israel ha tenido relaciones buenas con presidentes demócratas, por ejemplo, con Clinton o con Lyndon Johnson, y ha tenido relaciones buenas también con presidentes republicanos, y ha tenido relaciones malas con ambos dos. Seguramente Obama va a entrar en la historia de las relaciones entre Israel y Estados Unidos como un presidente en el cual no ha tenido buenas relaciones con Israel. En cuanto a tácticas, estrategias en medio del conflicto, por ejemplo, hay algunos analistas internacionales que hablan de la desmilitarización, por ejemplo, de Hamas. ¿Qué tan factible sería? Es muy difícil. Es muy difícil desmilitarizar Hamas porque Hamas es un ejército paralelo que tiene más fuerza que la autoridad palestina. Para poder desmilitarizar Hamas tienes que, escucha bien, meter aproximadamente unos 20.000 soldados israelíes o egipcios dentro de la franja de Gaza, luchar durante 9 meses casa por casa, intentar desarmar a cada uno de ellos. En el camino van a morir quizás 150, 200 soldados israelíes y el triple de civiles palestinos que van a ser utilizados como escudos humanos. Y cuando termines de hacer todo esto, no habrás destruido el Hamas. Porque el Hamas no es solamente un ala militar, el Hamas es esa mezquita que te coloca en el medio de tu ciudad y que da servicios sociales y que educa a la gente al radicalismo islámico. Tú quieres realmente erradicar el radicalismo islámico, tienes que erradicar el flujo de dinero y las donaciones que se dan para grupos terroristas. Tienes que erradicar al líder religioso que le dice a la gente que suicidarse está bien. Tienes que erradicar al ala militar y al ala política.
Por eso es un trabajo muy serio que para poder hacerlo uno tiene que tener claro cuál es el enemigo. Y cuando nosotros en Occidente, en vez de decir que el Islam radical es el problema, lo que decimos es que es un problema de terrorismo. El problema nuestro es que somos tan políticamente correctos que dejamos la arena del combate contra el radicalismo islámico a grupos neonazis, por ejemplo, en Europa, que surgen porque los gobiernos de Europa no hacen lo suficiente para poder parar al radicalismo islámico, y lo que hacen es que ocupan el lugar. Tenemos grupos neonazis en toda Europa que son islamófobos, odian a los musulmanes. Ahora, cuando tú me preguntas entonces qué hay que hacer para poder luchar contra ellos, muy simple, un imán radical dice que hay que destruir Francia para imponer la ley ortodoxa islámica, hay que expulsarlo del país. Arabia Saudita paga mezquitas radicales, hay que cerrarlas. Simplemente porque están educando lo que nosotros no queremos para nuestros países. Francia se creó bajo la premisa de la Revolución Francesa y sus valores, y ahora no se puede hablar libremente, porque si Charlie Hebdo hace un dibujo que ofende a una minoría religiosa, un dibujo desagradable completamente, entonces alguien lo va a castigar al dibujante y lo va a matar. ¿Para qué luchamos por la libertad de un Estado que sea laico y cada uno pueda hablar? ¿Para que vengan radicales islámicos y me prohíban seguir hablando? Occidente tiene que decidir qué hacemos para poder parar esto. El tema de los refugiados, que es también algo que genera, por supuesto, mucha solidaridad, que sensibiliza mucho a todos aquellos que están siguiendo el conflicto. Hay refugiados palestinos que están sufriendo. ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira, según la ley, significa refugiado es aquella persona que se fue de una zona de combate o que fue expulsada de una zona de combate y que no recibió ciudadanía de otro país. Ese es el estatus de refugiado. Significa que refugiado de verdad es aquel que huyó, se fue de la guerra del 48, de la guerra del 67. Los palestinos te hacen creer, lamentablemente, que refugiado es el hijo, el nieto, el bisnieto, incluso si recibió ciudadanía de otro país. Entonces te presentan como que hay 5 millones de refugiados. Lo que hacen es mentir. Refugiado es simplemente lo que dice la ley. ¿Cuántos refugiados hay en este momento? Y debe haber alrededor de 500.000 de personas que tienen el estatus de refugiados. La solución del conflicto pasa por aceptar la declaración 194 de la Asamblea General de la ONU, que dice que hay que solucionar el tema de los refugiados, pero por otro lado, a cambio de reconocer a Israel como Estado judío. También te mienten cuando te dicen que el problema es solamente el regreso de refugiados. La declaración 194 dice que hay que reconocer al Estado judío. Reconozcan al Estado judío y que el conflicto se termine, y el problema de los refugiados se va a terminar. Porque es un problema material. Significa, se pueden reasentar, se va a conseguir el dinero para reasentarlos, e incluso algunos de ellos podrían llegar a volver al Estado de Israel. Pero el problema no es ese, es una excusa, y en el camino de la excusa utilizan un montón de falsedades, como por ejemplo decir que hay 5 millones de refugiados palestinos. Significa que hay 500.000 de chilenos, palestinos, de Belén, cristianos que viven en este momento en Chile. Según las cuentas, ellos también son refugiados. Pero si una persona recibió ciudadanía de Chile, dejó de ser refugiados. No hace falta inventar, se puede solucionar el conflicto sin necesidad de inventar, porque cuando uno inventa, nos da la sensación que lo que quieren es no llegar a un acuerdo. Gabriel Bentasgal, has hablado del conflicto, has hablado del Medio Oriente, has hablado del terrorismo. Todo eso que ocurre en esa parte del mundo, ¿de qué manera nos puede afectar desde este lado donde estamos a tanta distancia? Porque incluso en Venezuela hoy vivimos momentos políticos difíciles. Hay señalamientos de que el gobierno venezolano tiene alianzas o tiene buenas relaciones con países y con radicalismos que nos pueden hacer mal en un momento dado. Quienes estamos a larga distancia de ese epicentro de conflicto, ¿estamos a salvo de sus consecuencias? De ninguna manera. Y lo peor para Venezuela, perdona que te diga, Eduardo, es que la imagen internacional de Venezuela está ligada a países como Irán. Y cuando Venezuela entra en el mapa mundial de los analistas del terrorismo como un país que apoya a Irán, están en un problema. No es lindo estar en el campo de aquellos países que se solidarizan o que tienen relaciones demasiado estrechas con un país como Irán. Porque te recuerdo que Irán, el Irán chiita, no solamente es el país que está buscando bombas nucleares y se las está desarrollando, es el mismo país que paga y que entrena a Hezbollah, el mismo autor de atentados terroristas en Argentina en el año 1992 y 1994, Irán y Hezbollah. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Venezuela ha entrado al Mercosur, en buena hora, ¿verdad?
¿Qué te hace pensar que mañana un terrorista de Hezbollah recibe ciudadanía venezolana y no lo veamos después explotando la comunidad judía o en la embajada nuevamente en Argentina o en Brasil? Si puede pasar fronteras sin ningún tipo de problemas. La lupa de la sospecha, ¿hacia quién va a ir? Hacia Venezuela también. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres estar en el equipo de los que son aliados de países que impulsan el terrorismo o quieres estar aliado de países que lo que hacen es impulsar la creación tecnológica y el desarrollo? Por eso decimos nuevamente, es importante volver a reconstruir las relaciones entre un Estado de Israel y un Estado de Venezuela que siempre han tenido relaciones buenas. A ver, el pueblo venezolano es conocido porque no es un pueblo antisemita ni mucho menos. Es un pueblo, al contrario, que admira muchas veces al pueblo judío de Israel. No puede ser que la imagen internacional de Venezuela sea considerada como un país que impulsa desde el Estado el antisemitismo, cuando el pueblo venezolano no es antisemita. Tenemos que volver a lo que somos. El pueblo israelí y el pueblo venezolano tienen relaciones, ha tenido relaciones siempre, y las relaciones han sido cordiales. No puede ser que para un israelí Venezuela sea Irán y sea antisemita, cuando realmente Venezuela nunca lo fue así. Mira, cuando yo me alío con un país como Irán, más allá del efecto que esta alianza puede tener ante terceros, yo más adelante me puedo ver perjudicado yo mismo como parte de esa alianza con Irán, por ejemplo. Puede haber un traspiés, puede haber un cambio por cualquier circunstancia que cueste para mí una consecuencia de gran complicación. Eso evidentemente depende de lo que hagas. Porque, por ejemplo, si tú le vendes a Irán uranio y luego ese uranio es utilizado para una bomba nuclear, vas a entrar en el club de los malos y los sancionados, evidentemente. Si una persona con ciudadanía venezolana aparece después suicidándose en otro país para matar personas, vas a entrar en el club de los malos y vas a ser sancionado también. Obviamente depende de lo que hagas. A largo plazo la pregunta es si tú te alías con un país que le corta las libertades individuales a los periodistas y que le corta las libertades individuales a las mujeres, o te alías con aquella persona que quiere progresar para darle de comer a su gente. Ahora, el tema del Estado Islámico como tal, que hemos visto como en estos últimos años ha cogido mayor fuerza, ha actuado en distintas partes del mundo. ¿Por qué en este momento? Además, preocupa que ha captado en varias partes, sobre todo en Europa, muchas personas que se identifican con el Estado Islámico. Porque el Estado Islámico ofrece algo que es muy atractivo. Y lo que ofrece es lo siguiente: son inmigrantes de países árabes musulmanes que han venido a vivir a Europa y a trabajar en los años 70 y 80. Y de pronto su hijo o su nieto no se siente europeo, lo tratan como ciudadano de segunda, tiene menos ingresos. Y de pronto él se va de vacaciones a visitar a sus familiares a Marruecos. Y en Marruecos lo tratan como el europeo o el español o el francés. O sea que él no es de Marruecos, no es francés, ¿qué es? De pronto te surge una persona que te dice, nosotros te vamos a decir lo que eres. Tú eres ante todo musulmán y formas parte de la Umma al-Islamía, la gran nación musulmana, y por lo tanto te educamos a ciertos valores, vete a luchar a Siria. Lo que hacen es captar la sensación de enajenación y el alineamiento de las personas y una sensación de crisis también económica. Eso es captado para educar a una ideal supranacional que es el Islam. Luego llegan a Siria y lo que tú tienes es a ISIS, que lo que hace es copiar al pie de la letra las acciones de Mahoma. Significa, ¿por qué te piensas tú que le corta la cabeza a la gente? Porque en el año 625, Mahoma en el oasis de Keibar corta la cabeza de 1000 judíos. Entonces cortar la cabeza es una forma de imitar lo que hizo Mahoma. ¿Por qué te piensas que, por ejemplo, lo incendian al piloto jordano? Porque aquella persona tiene que ser recompensada militarmente con lo que quería hacerme. Él me quería bombardear desde el aire y bombardearme y quemarme. La respuesta es: te quemamos de vuelta. Para poder entender cómo actúa ISIS, lo que hay que hacer es entender al pie de la letra el Corán y entender específicamente Islam. Cuando uno recuerda algunos esfuerzos por parte de presidentes de Estados Unidos, por ejemplo Bill Clinton, Hillary Clinton, ellos hablaban de una hoja de ruta. De hecho, realizaron muchos viajes y uno veía medianos esfuerzos sobre esta causa, lograr la paz en este conflicto entre Palestina e Israel. ¿De qué ha servido realmente esa hoja de ruta? Se puede replantear y, como no nos queda mucho tiempo, en pocos segundos, ¿por dónde se comenzaría? Con una hoja de ruta certera, apropiada.
Aparte que ya nombramos, por supuesto, el reconocimiento de dos estados como tales. Ante todo, sí ha servido. Si te puedes analizar, estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 30 años. Ahora, los palestinos, el 95% de los palestinos viven bajo la autonomía de la Autoridad Palestina. Es una muy buena noticia. Solamente el 5% de los palestinos viven bajo un tipo de control israelí. Solamente el 5%. El resto no. ¿Vamos a llegar a un Estado palestino? Sí, vamos a llegar. ¿Pero de qué depende? No depende tanto de la Autoridad Palestina. Depende de lo que sucede alrededor nuestro en la región. En tanto en cuanto ISIL, Hezbollah o Hamas sean fuertes y tengan dinero del petróleo para poder seguir pagando mezquitas, Mahmoud Abbas no va a tener fuerza para poder llegar a un acuerdo final. La paz entre israelíes y palestinos depende netamente de todo lo que pasa en la región. Depende simplemente de que Mahmoud Abbas no pueda tener que estar sometido todo el tiempo a competir con el Hamas, que tiene 500 millones de dólares que le da Qatar cada año y que tiene dinero para poder suplantar un Estado y que tiene para pagar mezquitas y restaurantes para que la gente pueda comer. ¿Cómo puedes competir con eso cuando tú eres una persona laica y encima corrupta como es la Autoridad Palestina? Entonces no depende mucho de ellos. Lo que hay que hacer es simplemente respirar hondo y entender que los procesos en el Medio Oriente son lentos. ¿Se va a llegar a un Estado palestino? Por supuesto que sí. ¿Cuántos años te piensas tú que va a haber petróleo para poder seguir pagando mezquitas? ¿Y cuántos años te piensas tú que va a haber petróleo para poder seguir pagando acción social en cualquier país del mundo? El petróleo es un material que se está acabando y se va a acabar. Y cuando se acabe, la pregunta va a ser, cuando tenías petróleo, ¿invertiste en educación de tu pueblo? ¿Invertiste en infraestructura? Cuando se termine el petróleo, van a quedar como potencias aquellas personas que hayan invertido en educación y en tecnología. Gabriel, excelente final, y con esa frase has retomado la esencia, la fortaleza de la afirmación de que Israel ha sido bendita al no tener petróleo ni agua, y por eso se ha convertido en potencia. Yo siempre he dicho que tus carencias te hacen consciente de tus metas, y se equivoca quien realmente cree que lo que existe es lo que está a su alrededor. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Hay una situación en el Medio Oriente, incluyendo Israel, que debe interesarnos para tomarlo en cuenta en distintos órdenes. Y tú has sido magistral en estos pocos minutos para hacernos entender y sensibilizar, porque yo digo que la labor de un comunicador no solamente es hacer ver, hacer saber, sino también hacer sentir, ¿no? Gracias por eso. Estamos aquí de puertas abiertas y vamos a aprovechar, ¿verdad, Saúl y Son Fidel, la invitación que nos hace para tenerte de alguna manera como corresponsal en cualquier momento desde Israel y podamos hacer seguimiento a esta compleja historia, ¿no? Lo único que tengan en cuenta que hay 9 horas de diferencia. No te Ustedes por suerte trabajan de mañana. Muy importante no llamarme a las 4 o 5 de la mañana como pasa a veces. ¿Puedes hablarnos de la bomba nuclear iraní a las 4 de la mañana? Y no sé dónde estoy siquiera. Andreina lo tomó en cuenta, ¿oíste? Andreina es la maléfica del teléfono. Gracias, Gabriel Ventas Gal. Bueno, difícil resumir lo que haces, lo que eres, a lo que te dedicas, profesional de las ciencias políticas, publicidad, relaciones públicas, relaciones exteriores, y precisamente tu gran pasión con 2 libros publicados es trabajar estos temas de Medio Oriente, política israelí. Eso tan hermoso que has dicho, que en la necesidad Israel se ha convertido en una potencia en todo aquello que ha necesitado. Qué gran lección para el mundo, para cualquier persona. Gracias por haber estado aquí. Amigos, hoy hemos movido el formato horario de nuestro foro a tiempo por razones de la agenda de nuestro invitado. Tú sabes que aquí, cuando alguien se luce, decimos esto. Este espacio concede a nuestro invitado de hoy la etiqueta de Los Repetibles. Ya sabes, cuando vuelvas, o desde Israel o donde estés. Llévatelo, César. En breve, a tiempo, con Eduardo Rodríguez de Olivos, acompañado de Saúl Noriega y Son Fidel Luna da Costa, por Unión Radio. Tener en cuenta. Ahora, para todo radical islámico, judíos y cristianos son considerados dhimis, son ciudadanos de segunda, y por lo tanto, el que está pasando una mala época, el que esté en peligro en el Medio Oriente, es justamente los cristianos. Los cristianos son los que están siendo asesinados en el Medio Oriente. Aquella persona que piensa que el problema es con Israel, está equivocado. El problema es que en todo aquel en el Medio Oriente que no es musulmán radical, y eso incluye cristianos, judíos y musulmanes moderados.
el papel que desempeña jamás cómo se puede analizar en el conflicto. Realmente, ¿cuál es el impacto que tienen las acciones, este tipo de procedimientos en los cuales ellos incurren, con una mezcla religiosa, política? Entiende el tema de la religión, pero se ha hablado de que mucha gente, como usted dice, minoría, sobre todo los extremistas, matan por religión. ¿Por qué se llega a ese punto, además, no? El tema de que religión para muchos significa paz, significa adoración, pero para otros significa la defensa ultranza de valores o de una posición extremista como tal. Ante todo, las religiones han sido extremos en algún momento de su vida. Lo que pasa es que la religión judía o la religión cristiana han tenido grandes reformas en su historia. La religión musulmana ha tenido una reforma radicalizada después de la Primera Guerra Mundial. Y es importante entender que lo que hacen es traducir al latino un conflicto del Medio Oriente que no entienden porque no entienden la naturaleza del Islam. El Islam, en forma resumida, es una religión que tiene 1.600 millones de personas, donde la minoría de ellos son radicales. La minoría. Pero en el Medio Oriente son la amplia mayoría. En la actualidad, el 95% de los atentados terroristas en el mundo son hechos por musulmanes o musulmanes están implicados en eso. Sin embargo, la mayoría es moderada. Occidente debe impulsar a esos moderados. Y no lo hacemos cuando somos políticamente correctos, sino decimos las cosas como son. Ahora, profesor Benajal, fíjense, uno cuando escucha el término del Islam, realmente una realidad, algo que afirma hoy la nota de Manuel Tovar en El Nacional cuando cita una afirmación tuya según la cual Occidente no sabe hablar Islam. De este lado del mundo nos resulta difícil de entender, de seguir lo que pasa de aquel lado en el Medio Oriente. Y todo lo que uno no sabe, ojos que no ven, corazón que no sienten, dice el refrán, ¿no? Tiende a lucir distante y por lo tanto lleva a la indiferencia. ¿Por qué tú afirmas eso? Y entonces, ¿cuál es la fórmula para que aprendamos a entender lo que ocurre en el Medio Oriente? Ante todo, cualquier analista que hable del Medio Oriente y no se especialice en Islam es simplemente un charlatán. Y lo que sucede es que hay muchos analistas. 749. Foro a tiempo. En el contraste están las respuestas y las ideas de interés general. Amigos, hoy nos acompaña un colega, Gabriel Ventasgal, magíster en Ciencias Políticas, Universidad Hebrea de Jerusalén, magíster en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, becado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Tiene título como publicista en la Escuela de Publicistas de Tel Aviv y también se graduó en Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Un gusto tenerte aquí, Gabriel. Bienvenido a Venezuela. Un placer, Eduardo. Mira, yo quiero comenzar y voy a reconocerlo de esa manera porque es auténtico.